¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta teleentrevista por TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Nos acompaña en esta oportunidad don Víctor Hernández. Usted ya lo conoce seguramente. Él es académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. Don Víctor, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. Muy bien, aquí estamos, Hugo, una vez más a su disposición para conversar estos interesantes temas. Don Víctor, si no media algo extraordinario, como pudiese ser un veto presidencial eventualmente, la verdad es que el proyecto de ley para liberar el 10% de los recursos de la AFP para las personas, digamos, avanza normalmente. De hecho, los votos en el Senado ya estarían. Pero quiero abordar con usted el tema de las eventuales consecuencias del retiro del 10% desde el punto de vista económico para la pensión de las personas, digamos, y para el sistema financiero en su conjunto. Sabemos todos nosotros, usted mejor que yo, evidentemente, que las AFP tienen la plata de las personas, digamos, invertida en distintos instrumentos. Entonces, al sacar el 10% de ese instrumento, aclarar que la AFP tienen un monto aproximado de 200.000 millones de dólares, más o menos. Esa es como la plata que manejan la AFP. Si se saca el 10%, estamos hablando de 20.000 millones de dólares, que es una brutalidad de plata. Entonces, sacar esa plata de rompe y porrazo, digamos, tendría un efecto económico importante, creo yo, o por lo menos quiero que usted, profesor, me ayude con esa definición. A ver, convengamos lo siguiente. Tal cual tú lo señalabas en términos bastante simples, pero bien aclarados, las AFP tienen la responsabilidad de administrar nuestros fondos. Ahora, ¿en qué consiste esta administración? Toman nuestros fondos y los invierten. Y los invierten en dos tipos de instrumentos, los que se llaman instrumentos de renta fija e instrumentos de renta variable. Cuando estamos hablando de renta variable nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, a instrumentos como acciones, como bonos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y fijo son aquellos instrumentos que no están afectos a variabilidad producto de situaciones de mercado. Los instrumentos de renta fija están expuestos, evidentemente, a vaivenes que se están produciendo. Dicho eso, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las AFP compran bonos, compran acciones. Al comprar esto, entonces, todo se convierte a esos papeles. Me explico, para hacerlo en términos simples. Supongamos que un fondo tenga 10.000 pesos. Se compraron dos acciones, una acción B y una acción A. Y la acción A vale, supongamos, por ejemplo, vale 60.000 y la otra vale 40.000. El total de ese fondo es la sumatoria de ambos instrumentos que expresado en términos de valor ascienden a 100.000. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde empezamos a ver los primeros inconvenientes que se pueden producir. Las AFP, para poder dar lugar a esa petición que definitivamente se va a materializar, ¿no es cierto?, el retiro, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Salir a liquidar estos documentos, porque normalmente estos documentos son de largo plazo. Por lo tanto, al salir a vender las AFP estos instrumentos, quiere decir que obviamente la oferta de estos instrumentos o de estas acciones o de estos bonos va a aumentarse. Y como ocurre en todos los mercados, cuando aumenta, por ejemplo, la oferta, tú vas al mercado, por ejemplo, de las papas, y te encuentras con que hay muchas papas en La Vega, el precio de las papas va a bajar. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, el precio de las acciones, el primer impacto, y que ya lo empezamos a ver, acá en Chile, comparativamente con lo que está pasando en los mercados internacionales, ha caído fuertemente el precio de las acciones. ¿Y qué significa eso? Que a ti te van a entregar, o a mí nos van a entregar a todo el dinero que se reunió para hacer ese retiro del 10%. ¿Qué va a pasar con la AFP? Lo que va a pasar es que esos mismos dos instrumentos ahora van a tener, obviamente, otro valor, porque en vez de tener un precio de 60 y 40, a lo mejor va a tener un precio, ¿no es cierto?, de 40 y 20. O sea, el monto de ese fondo bajó de 100 a 40 o a 60. Ese es el primer impacto, es decir, va a afectar no solamente a las personas que se quedaron, sino que también va a afectar el monto total de fondos. Me explico.
Eso quiere decir que ahora yo, que no, supongamos que tú te retiras, sacas el 10%, pero yo me quedé en el fondo, Mm, ¿no? ¿Qué es mm, lo que va a pasar? El precio de las acciones en el cual se expresa mi fondo va a caer. Y yo, mm. sin haber tomado arte ni parte en esto, me voy a ver afectado. Ese es el primer impacto que esto está generando. Segundo, las AFP, al vender esto en los mercados nacionales, porque tal cual tú lo dijiste, son 21.000 millones de dólares que van a tener que salir a circular. Y eso quiere decir entonces que, obviamente, hay muchos de estas inversiones que están hechas en los mercados internacionales, cuyo valor está expresado en dólares. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eso naturalmente va a significar que las AFP se van a desprender de esto y obviamente esto va a hacer que las AFP entreguen estas acciones, estos bonos, a cambio van a recibir los dólares. Y esos dólares hay que liquidarlos en el mercado nacional. Doble impacto. Eso quiere decir que van a haber más dólares en el mercado y el precio del dólar va a caer. Simultáneamente, eso quiere decir que va a producirse un cambio también en la cantidad de dinero en circulación. Entonces, se va a ver resentido, obviamente, uno, el mercado accionario, dos, el mercado cambiario, a la baja el precio del tipo de cambio. Tres, va a haber, ¿no es cierto?, en el corto plazo, una mayor cantidad también de dinero en circulación, ¿no? Pero eso de mayor cantidad de dinero en circulación, hay dos cosas. Eso de mayor cantidad de dinero en circulación, uno, sin ser economista, diría, oh, qué bueno, hay más plata, se va a poder adquirir más productos. Pero creo que no es tan fácil esa reflexión. Y lo otro es que entiendo que el retiro, de acuerdo a cómo está en el proyecto, no va a ser de inmediato todo, sino que usted va a poder retirar en un tiempo determinado la mitad y la otra mitad, digamos, en 30 días o 40 días después, no estoy claro. ¿Esto nos ayuda en algo a amortizar el impacto finalmente? No, 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 por lo siguiente, porque vas a tener inmediatamente el primer impacto, ¿no?, que va a ser grande, sobre todo cuando se pague la primera cuota. Pero esto inmediatamente ya está consolidando otro fenómeno, que es el fenómeno de las expectativas. En otras palabras, el hecho de que tú sepas que a ti, suponte tú que te van a devolver 2 millones de pesos, te dieron 1 billón de pesos, el otro millón, tú sin tenerlo en cartera, lo vas a gastar igual. O sea, vas a comprometer gasto en forma inmediata con cargo a ese eventual y futuro dinero que vas a recibir por este retiro. Entonces, obviamente, esto también te va a generar impacto. Es decir, las expectativas juegan un papel importante. Ahora, afortunadamente, también se puede dar otro tipo de situación. El hecho, ¿no es cierto?, de que al entregársele más dinero a la gente, va a aumentar en el cortísimo plazo la cantidad de dinero, ¿no? Todo el mundo pensaría, bueno, pero qué bueno que haya más plata. Sí, el tema es, ¿no es cierto?, que esto podría, ¿no?, generar aumento en el consumo. Y así va a ser. Va a aumentar el consumo. Para que esto mantenga un cierto balance, una equiparidad, no te olvides que en economía, ¿no es cierto?, hay dos grandes fuerzas, oferta y demanda. Aquí se está gatillando por la cantidad de dinero que va a salir a circulación, la demanda. La pregunta es, ¿va a crecer la cantidad ofrecida para satisfacer estos mayores requerimientos producto de la capacidad de gasto que ahora va a tener la gente? Ese es un problema. ¿Y por qué? Porque hoy en día bien sabemos lo que está ocurriendo con la contraparte, con la capacidad productiva. La capacidad productiva, obviamente, está a la baja. Es decir, mira lo que ha pasado con la tasa de crecimiento. Bajó en un 15,5% el mes pasado. El anterior en un 15, un 15 y tantos por ciento también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso está demostrando que se va a producir un descalce entre una mayor demanda y, por otro lado, una menor oferta o un menor ritmo de oferta para satisfacer ese requerimiento. La resultante, ¿cuál puede ser? Aumento de precios. ¿Por qué? Porque obviamente el empresario tiene dos formas de frenar esa mayor demanda. Uno, aumentando la producción, que no sería en el corto plazo la solución, o dos, aumentar los precios. Y eso
digamos, también es una situación que se podría eventualmente producir en el cortísimo plazo. Las AFP, según la información que yo manejo, tienen, bueno, invertido más o menos mitad y mitad, digamos. La mitad de la plata invertida en Chile y la otra mitad en el extranjero. En lo que respecta a Chile, hay harto de esa plata, tengo anotado aquí el dato, cerca de 40.000 millones de pesos, 40.000 millones de dólares, perdón, 40.000 millones de dólares en las instituciones financieras, bancos, básicamente, digamos, y tienen 25.000 millones en distintas empresas de dólares, las empresas que sabemos, ¿no es cierto? Y pero quiero preguntar por el tema de la deuda pública. Hay 41.000 millones de dólares que es deuda pública, que son bonos en el fondo del Estado de Chile, que en el fondo es plata del Estado, digamos. ¿Cómo va a afectar este retiro en el Estado de Chile? Esa es una muy buena pregunta por lo siguiente. Vamos a ir al escenario en que la gente está aprobado el proyecto y vamos a suponer también que ya se le va a entregar el 10%. Lo primero que hay que dilucidar, porque todavía no está lo suficientemente claro, es si esto va a tener límite o no. En otras palabras, hay un límite que todavía no ha sido aprobado, forma parte del proyecto, ¿no es cierto?, que máximo tú vas a poder retirar 4 millones y tanto, 4.300.000 pesos, etc. Pero la gran pregunta es la siguiente. ¿Qué va a pasar con esa franja de personas que van a estar entre el 1.000.000 y 4.300.000 pesos, que corresponde a las dos cotas fijadas en este proyecto? Puede ser mayor, puede ser menor, o puede ser amplia, digamos, para todo el que quiera retirar. El problema es, obviamente, que si a mí me están dando la posibilidad y yo sé que tengo 10 millones de pesos, voy a poder aspirar máximo, ¿no es cierto?, a 1.000.000. Pero hay gente y una gran cantidad de personas, más de 500.000 personas, cuyo monto acumulado es inferior a 2 millones de pesos. Y eso quiere decir que el proyecto contempla que esas personas que están bajo ese límite, digamos, del 1.000.000, pueden retirar todas las pensiones. Así ¿no? es. Sí. Todo el fondo, digamos. Sí. La pregunta que hay que hacer, bueno, ¿y lo retirará toda la gente? Obviamente que lo va a retirar. Sobre todo la gente que está en esa franja hasta los 45 años. Hasta los 45 años la gente no piensa en que va a jubilar, ¿no es cierto? Ve muy lejano el horizonte de jubilación. Entonces, ¿cuál es la lógica? Yo te digo, a mí me han llamado gente y me han preguntado también gente joven sobre esta situación. ¿Me conviene o no me conviene retirar? Y sin saber economía, ya están pensando en lo siguiente. Dicen, mira, yo tengo 45 años, ¿no? Me faltan 20 años para jubilar. Tengo 10 millones de pesos, ¿no? 10 millones, entonces eso significa, o vámonos un poquito más arriba, puedo retirar 4 millones y tanto, o sea, tengo 40 millones en mi fondo, ¿ya? Lo retiro todo. ¿Y por qué lo voy a retirar todo? ¿No? Primero, porque si yo retiro todo, ¿no?, voy a bajar, evidentemente, el monto del fondo que tengo y por lo tanto mi pensión futura va a caer. Voy a tener menos plata en el fondo. Segundo, la lógica le indica a esa persona también que, bueno, ¿cuántos años me quedan para jubilar? Entonces dice, bueno, yo me quedan 20 años y a lo mejor puedo perder el empleo, ¿no es cierto? Puede pasar cualquier cosa en ese interín. El monto de las pensiones, ¿no es cierto?, es bajísimo hoy en día y todo hace presumir que probablemente van a ser bajos. Por lo tanto, si yo retiro hoy la plata, ¿no?, a lo mejor no voy a alcanzar a cubrir, ¿no?, ni siquiera el monto de la pensión básica solidaria, que es 133.000 pesos. Entonces, toda esta gente que va a retirar todo su dinero sabe que alcance o no alcance a cubrir en 20 o 30 años más, va a tener lo mínimo asegurado, garantizado, que es la pensión básica solidaria, que son 135.000. Por lo Entonces, tanto, por lo tanto, le ¿cuál es la le da lógica? lo mismo retirar o no retirar, digamos. Y no, y lo Mejor va a retirar. retirar, lo va a Claro, retirar, ¿no? ¿Por claro. qué? Porque igual, si yo sigo 20 años imponiendo, no voy a llegar a cubrir eso. ¿Y para qué lo voy a hacer? Eso es un efecto.
Lo otro, y aquí viene el problema es que se le está presentando hoy en día al fisco, porque esto involucra dos cosas para el fisco. Lo primero es que, querámoslo o no, a esa persona que hoy retiró todo su fondo, alguien va a tener que cubrir el suplemento para poder llegar a alcanzar la pensión básica solidaria. ¿Y quién va a ser? Papá fisco, ¿no? Porque una persona que hoy en día retiró todo su fondo, todo, suponte tú que tuviera 10 millones de pesos, lo retiró todo, quedó con cero. Esa persona no va a alcanzar probablemente a una pensión básica solidaria. Suponte tú que llegó con pitos y flautas a más o menos a un cálculo de pensión futuro a 80.000. ¿Quién paga el diferencial de 50.000? El Estado. Entonces, eso le va a representar al fisco ni más ni menos 3.500 millones de dólares. Ese suplemento para, estos son datos que ha establecido la Dirección de Presupuesto, son estimaciones que ha hecho. Por otro lado, lo que tampoco está claro, si yo, por ejemplo, estoy aspirando a retirar, me voy al máximo. La pregunta es, ¿pago impuestos o no? Y esto, hoy en día, el proyecto está contemplado, tal cual se ha presentado, sin aplicación de impuestos. Por lo tanto, yo voy a retirar mi máximo, que son 4.300.000 y tantos mil, libre de impuestos. La pregunta es, ¿y quién pierde con esto? El fisco. El fisco, evidentemente, va a dejar de percibir ingresos vía impuestos. Entonces ahí tenemos otro impacto que se le está generando, y eso, sumado a los 3.500 millones y tanto, más 1.100 millones, estamos llegando a 4.500, 4.600 millones de dólares. Claro, pero consideramos que el Estado de Chile no tenía contemplado recibir esos impuestos, por lo tanto, no sería, o sea, yo entiendo que los deja de percibir, digamos, pero jamás ha estado en el presupuesto del Estado recibir esos impuestos anualmente. Le quiero preguntar por otra cosa. Se ha planteado la posibilidad de que el retiro, o más bien que la liquidación que hagan las AFP de estos dineros no sea tonta y a loca, que sea súper vigilada a través de un marco normativo, que yo no sé qué se puede implementar ahí, pero súper vigilado la liquidación de estos bonos, digamos, de esta plata, por la Superintendencia de Pensión, incluso por una comisión externa. ¿Le parece esta una buena idea? Porque la AFP aquí en el fondo, también hablamos de política, profesor, hay un descontento generalizado en contra de la AFP. Siento yo también que mucha gente de la que quiere retirar su plata lo va a hacer sencillamente porque desconfía de la AFP, no quieren saber nada con la AFP y retira la plata y le da lo mismo. Eso es así, digamos, está ese efecto. Entonces, la AFP, por el otro lado, dirán, ¿saben qué? Ya acá está el 10%, remate luego esto, no quiero saber nada, remátelo luego, nomás y se acabó y les dé lo mismo. Distinto sería que esta liquidación del 10% de estos bonos que tiene la AFP, para pagar el 10%, digamos, se hiciera de manera controlada, de manera medida, de manera súper vigilada. ¿Existe esa posibilidad? ¿Cómo la ve usted? A ver, en términos ideales, digamos, eso sería naturalmente el mecanismo más adecuado a hacer una cosa de este tipo, ¿no? Ahora, pero también es cierto que una vez que se entregue, o sea, aquí hay dos momentos. El primero, ¿no es cierto?, es asegurar verdaderamente que los recursos que se han determinado y calculado lleguen como corresponde a los beneficiarios. Y te digo esto porque también pueden pasar algunas cosas en el camino, de cualquier tipo, ¿no? Por un problema burocrático, por un problema de interpretaciones, cualquiera sea el motivo. Entonces, lo primero es establecer ciertos mecanismos que permitan garantizar el flujo que llegue como corresponde y en la cuantía correspondiente al beneficiario. Esa es una cosa. Lo segundo es, ¿qué va a pasar ¿no? con la gente que recibe esto? De ahí para allá. Y eso evidentemente ahí pierde la autoridad absoluto control. El primero lo puede controlar a través de la superintendencia, a través del mismo Servicio de Impuestos Internos, a través de una comisión especial, por ejemplo, que esté evaluando con una comisión mixta, porque Senado o Parlamento, por ejemplo, con gente de la Dirección de Presupuestos, Impuestos Internos, cualquier cosa. Eso es susceptible y debería hacerse.
para garantizarle que efectivamente los recursos van a llegar a buen destino. El problema se presenta de ahí hacia adelante, cuando ya son factores que son absolutamente incontrolables para la autoridad. Y no vaya a pasar lo que ha pasado en Perú, ¿no? Donde lamentablemente la gente obviamente necesita, yo creo que nadie está ajeno, ¿no?, a darse cuenta de que la gente hoy en día está atravesando por una situación que es crítica, caótica en algunos casos. El tema es cómo vas a gastar esos dineros. Y ahí es donde a mí me asalta a duda el respecto, digamos, del buen uso que la gente debe hacer con estos recursos. No quepa la menor duda que se van a incurrir en situaciones un tanto, a lo mejor, irracionales. Es como, por ejemplo, acuérdate cuando vino el Mundial de Fútbol, primero en el mismo Brasil, por ejemplo, que la gente, veíamos en la televisión cuando mostraban, cuando se iban las caravanas a Brasil, ¿no? La gente saliendo con televisores, pero no normales, sino con unas grandes pantallas. La gente se iba en caravana, y ¿cuántas veces le preguntaban a la gente cómo lo hizo? Bueno, aquí estoy. Pero ¿y pidió permiso? No. ¿Y qué va a hacer? Ah, no sé. ¿Va a perder el empleo? No importa. Entonces, ojo con eso. O sea, yo ahí hago un llamado a la gente que me parece bien que reciban estos dineros, pero también actúen con racionalidad, ¿no? Las tentaciones, evidentemente, son muchas, ¿no? Entonces, no malgastemos este dinero, ¿no? Ahora, Sí, hay un tema que me quedó pendiente, que era respecto a lo que tú habías preguntado, Hugo, respecto específicamente cómo se van a financiar esto, ¿no? El Estado, porque el Estado, uno son los dineros de la AFP, que eso, digamos, corresponde al trabajador y se están haciendo uso los dineros del trabajador. Pero lo otro corresponde a ese suplemento que hay que hacer para efectos de enterar la pensión básica solidaria y lo que vamos a dejar de percibir por concepto de impuestos. Entonces, obviamente, esto le va a significar que esos 4.500 millones de alguna parte tienen que salir. ¿Cuáles son las alternativas? Que Chile haga uso, ¿no es cierto?, de los bonos soberanos que tiene, que en el fondo del ahorro externo que tiene Chile, ¿no? Y por otro lado, incurrir en algún tipo de endeudamiento externo, ¿no? Ahora, en ambos casos son mecanismos de financiamiento, pero que en definitiva le va a significar al Estado tener que endeudarse. Y el endeudamiento le va a significar echar mano, digamos, a esa puerta que tenemos todavía abierta y de par en par para que nos endeudemos, ¿no? Y esto va a significar naturalmente que la relación deuda-Producto Interno Bruto va a crecer. Hoy en día estamos más o menos del orden del 30% aproximadamente, y lo más probable es que lleguemos a finales de este año a un 35%, ¿no? Y ya hay cifras estimativas, hablan que a mediados del próximo año ya estaríamos en 40% de la deuda externa que va a tener el gobierno ante este tipo de situaciones. La pregunta es, bueno, ¿y qué significa esto? Lo que significa es que lamentablemente quienes nos prestan dinero a nosotros están, ¿no es cierto?, con los radares muy bien puestos en Chile. ¿Y por qué? Porque esto significa, ¿no es cierto?, de que las agencias clasificadoras de riesgo tienen, ¿no es cierto?, la libretita donde van apuntando. Mire, señores, se está generando una situación de carácter institucional, cambio en la Constitución. Y esto significa cambiar las reglas del juego y, por lo tanto, ¿no es cierto?, sumado a los problemas sociales que tenemos. Entonces, la clasificación de riesgo que teníamos era una de las mejores dentro de América Latina, y ahora va a verse afectada. ¿Qué significa eso? El riesgo lo miden las agencias clasificadoras en términos del costo al cual te van a prestar. Si antes nos prestaban, qué sé yo, a 2%, ahora nos van a prestar a 4, a 6, a 8. Mira lo que pasa con Argentina, ¿no? El costo del endeudamiento para ellos es alto, y lo que es peor, no le prestan. Entonces, eso también es un costo adicional. Sí, sí, seguro. Bueno, por años se dijo que la economía, estamos terminando ya, profesor, por años se dijo que la economía chilena era una economía muy responsable,
A lo mejor, profesor, durante todos estos años fuimos responsables para no previendo, digamos, porque esto llegó sin que nada lo avisara, pero y qué bueno que estemos en este pie, por lo menos siquiera con capacidad de deuda. Peor habría sido que no tuviésemos la capacidad de deuda. Señalar por último que, para que la gente se haga una idea, digamos, son 200.000 millones de dólares los que administran la AFP. Eso representa, si no me equivoco, cerca de un 80% del PIB, del PIB nacional. O sea, un 80% de la economía chilena es la cantidad de plata que tiene la AFP. Ese es el tema. Y por lo tanto, sacar el 10% de esa plata en un corto periodo de tiempo, un mes, 2 meses, va a tener efecto, y eso fue lo que quisimos conversar efectivamente con don Víctor Hernández, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. Don Víctor, ha sido usted muy gentil por esta conversación. Muchas gracias. Bueno, un placer una vez más estar junto con ustedes. Que Estén esté muy muy bien. bien, Adiós. Chao. cuídense. Chao, Chao. chao.